Hoy hemos leído en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, y luego hemos hecho un pequeño salto hasta el 23. Y estos versículos los escribe, ese texto lo está escribiendo Pablo, pero realmente lo que está haciendo Pablo, y eso seguramente lo veréis en vuestras Biblias, depende de la versión y de la edición que sea, está haciendo una referencia a textos pasados. Es decir, si tú tomas todo el escrito, todos esos versículos que van desde el 10 hasta el 18, está haciendo una compilación de versículos del Antiguo Testamento y te está poniendo ahí evidencias. Y en concreto en la que nosotros nos hemos estado leyendo, que van desde el 10 hasta el 12, estos tres versículos se encuentran en el Salmo 53, que va del 1 al 3, o también podría ser el 43, los mismos versículos que vienen a decir exactamente lo mismo. Dicen en este Salmo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Y también podemos hacer un eco a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Esto es una verdad absoluta. El ser humano no puede vivir siendo justo, sin pecado, a los ojos y bajo la justicia de Dios. Es imposible. No hay justo ni aun uno. Y luego, además, para remarcar este pensamiento, en Romanos 3, 23, lo que viene a decirnos es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es claro el aspecto. Podríamos reforzar todo este contenido con mucho más contenido bíblico, pero es suficiente esta seña, ¿verdad? Esta muestra. No hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es el futuro que nos espera a nosotros. Aquí es donde nosotros vamos a ir. Y podríamos terminar aquí el mensaje, ir tristes a casa. Y podríamos ir deprimidos, pensando: es que es verdad, es que soy injusto, es que no puedo hacer el bien, es que aunque yo lo intento siempre meto la pata, es que me equivoco, es que cometo errores, es que estoy pecando, a veces de acción, otras veces de pensamiento. No nos libramos ninguno y podríamos ir fustigándonos a casa, dándonos en la espalda de una forma figurada y llegar esta noche y decir: es que no soy justo, es que no me merezco estar con Dios, es que no me merezco ninguna respuesta, ninguna bendición. Y podríamos dormir esta noche y tener pesadillas por culpa de eso. Sin embargo, todo termina en el siguiente versículo. Si nosotros nos quedamos en el 23, caemos en este problema. Pero si leemos el 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que toda la culpa que yo tengo y que tiene el ser humano acaba en ese versículo 24, en el cual, de una forma gratuita, por la gracia de Dios, yo tengo la redención, la solución de ese problema, la limpieza de mis pecados, solamente a través de Cristo Jesús. Si terminamos ahora la predicación y nos vamos a casa, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Hay esperanza, hay paz, hay tranquilidad. Vemos cuál es el amor de Dios, nos iremos a dormir felices, porque aunque yo sea injusto y aunque yo sea pecador, yo obtengo la redención por cuanto tengo fe en Cristo Jesús y Dios obra con esta gracia. No voy a tener pesadillas, voy a dormir plácidamente. Yo soy un hijo de Dios porque yo estoy en esta respuesta. Satanás te querrá molestar, te dirá: no, pero mira, es que no eres un buen padre, una buena madre, mira cómo has gritado a tus hijos porque tardaban poco en ponerse el pijama y tú te vas a ir fustigado. Es verdad que no he tenido paciencia y a mi esposa, mi esposo le he hablado mal. Es verdad, si es que tenía que haber hecho esto y no lo he hecho. Me he cruzado con una persona que podía haberle dado el evangelio y he pasado de ella porque estaba cansado y quería irme a casa. ¡Ay, qué malo soy! Pero esos errores o esos pecados o esas circunstancias no son las que a mí me van a llevar
a un lugar o a otro, porque ya todo está solucionado en Cristo. Hoy nos hablaba nuestra anciana sobre el amor. El amor de Dios es tan grande que no solamente nos ha creado, sino que cuando caímos nos dio una respuesta, nos dio una esperanza. Y aunque nosotros hemos seguido cayendo, nos ha dado la mayor de todas, que es la solución a todo ese problema a través de Cristo. Todo es por amor. El mensaje de hoy se titula Todos necesitan a Cristo. Todos necesitan a Cristo. Esta es la respuesta. Y el mensaje tendría que salir de aquí hasta toda la tierra, todas las naciones, toda la gente debería escucharlo y debería aceptar esto y decir, sí, es verdad. Es que es la respuesta. Pero ¿qué ocurre en Juan 8:44? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién está diciéndole estas cosas? Jesús está enfadado y está enojado, y fíjate lo directo que está siendo. Es que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es que hacéis lo que él quiere. Es que no sois capaces ni de ver la verdad aunque la tengáis delante. Os tiene con el pensamiento entenebrecido. Por eso, si vamos un versículo antes al 43, dice, ¿por qué no me entendéis? ¿O por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que digo? Dice Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. En otra versión dice, no la podéis aguantar, no la podéis soportar. ¿Por qué no la pueden soportar? Porque sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre, que es padre de mentira, hacéis. Es el problema del ser humano, que aun teniendo la respuesta delante de su cara, no la puede aceptar, aunque la escucha, no la puede experimentar, porque está el padre, su padre de mentira, manejando sus vidas. Yo, aunque coja a una persona, la zarandee y la repita esto 20 veces, no va a aceptar a Cristo. Hay que esperar al tiempo, al horario, al poder y la obra del Espíritu Santo. Por eso el evangelismo no es una cuestión humana, no es una cuestión de empujar y de derribar, es una cuestión de hacer nuestra labor y dejar que Dios sea el que actúe. La gente vive engañada, no reciben ni gracia ni reciben salvación. Vemos en aquel tiempo la mentira del judaísmo. ¿Cuál era? No, Jesucristo no. Tenemos que seguir trabajando por la ley. No es Cristo la respuesta, no es ese Jesús de Nazaret. De hecho, llegó hasta este punto la mentira de Satanás que acabaron matándole. Tenemos que acabar con él porque es una mentira absoluta, siempre mintiendo. Cuando Jesucristo ya muere, resucita, está con los discípulos y vuelve al cielo, se empieza a predicar el Evangelio, la gente empieza a aceptar el mensaje de Jesucristo. ¿Qué es lo que decían otros? Sí, vale, venga, Jesucristo, te lo compro, pero hay que mantener la ley. Siempre la mentira de Satanás para intentar que no sea Cristo el Rey y el Señor de nuestra vida. Siempre ocurre esto. Desastres llegan constantemente, no los podemos parar. Porque no hay evangelio. Porque no hay respuesta. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hacen los presidentes? ¿Qué es lo que hacen los gobernantes del mundo? ¿Qué hacen para solucionar los problemas que hay? Ahora el revuelo de Eurovisión. Yo no me acordaba ni que estaba Eurovisión, que si Israel sí, que si no, que si ahora yo canto, que si ahora yo me enfado y no canto, que presión social de una cosa u otra. Todo esto siempre, ¿para qué sirve al final? Es la mentira y es el juego de Satanás que mantiene a las personas entretenidas, mientras que la gente no vaya a aceptar el mensaje de Jesucristo, que es de verdad lo que cambia el ser humano. Por eso el texto de hoy, todos necesitan a Cristo, aunque no sepan que necesiten a Cristo.
Cuando nosotros vemos el mundo, vemos que nadie conoce el motivo de los problemas que hay. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Si alguien que sea un poco entendido te va a decir, sí, mira, porque es que Putin, es que Estados Unidos, es que no sé qué, lo otro, y depende de donde sea, te va a dar los motivos de un lado o de otro. Y ahora con la guerra, no, es que Israel esto, no es que Palestina, no es que Hamás, no es que no sé qué, no sé cuántos. Te van a explicar la guerra, pero yo digo, no, que ¿por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay gente que está muriendo a día de hoy? No nos olvidemos que aún siguen luchando, siguen muriendo todos los días. ¿Por qué la gente está muriendo en otros países? Y yo creo que al final los soldados también se lo preguntan. Por eso hay tantas deserciones y por eso los soldados al final acaban yendo. Porque llega un momento en el que dicen, es que yo ya no soy, ¿por qué me estoy dando de tiros con estos? Porque yo me estoy jugando la vida. Me da igual, un bando o en otro, me da igual. ¿Por qué ocurre todo esto? Vamos a mirar internet, vamos a entrar dentro de las redes sociales. Yo me encontré con un vídeo no hace mucho. Está Cristiano Ronaldo y va con su hijo al garaje, no sé si lo habéis visto. Y ahí todos los coches, no sé, había 7, 8 coches de los que nunca vamos a ver en Parla, seguramente. Él le dice, no sé cómo se llama, hijo, ¿cuál es el coche que falta? Y el niño pues tendría, pues no sé, unos 8 añitos o por ahí. Ay, no sé, está ahí el Ferrari, está ahí el Lamborghini, el no sé qué, y está ahí pensando, el Rolls Royce. No sé cuánto puede costar ese coche. No me lo quiero imaginar porque me duele. Ese niño se había creado ¿cómo? Contando los coches y su padre orgulloso, mira, ¿cuántos coches hay? Y el niño se los sabía de memoria. Está el no sé qué, el no sé cuántos. Uy, falta ese, papá. Coches que toda esa fortuna pues serían millones de dólares en coches. Millones de dólares. La casa en la que estaban los coches, millones de dólares. Sin embargo, la gente muere de hambre. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Porque en vez de escuchar las palabras de Jesucristo, la gente que hizo, seguir engañada por cuestiones que no son importantes. Es otra vez, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre hacéis. ¿Por qué Israel cayó en esclavitud? Porque en vez de escuchar el pacto y de seguirlo, empezó a escuchar y a caer por la obra de Satanás. ¿Por qué cayó en guerras? No es que cayera en guerras, ¿por qué perdió guerras y cayó en cautiverios? Porque en vez de seguir el pacto, ¿qué es lo que ellos estuvieron haciendo? Ellos estuvieron haciendo otras cosas. ¿Por qué cayeron y fueron colonizados? ¿Por qué fueron colonizados? Porque no pudieron tener la respuesta de seguir el pacto no pudieron seguir el pacto. ¿Y qué es lo que hicieron? Estuvieron perdidos por causa del pecado, por causa del engaño de Satanás. Al final, ¿qué ocurrió con el pueblo de Dios? Tuvo que salir como fugitivos, como esparcidos y como nómadas. Tuvieron que salir con estos 3 problemas. Al final, ¿cuál es la respuesta del pueblo de Dios? La respuesta del pueblo de Dios es que en el momento en el que dejan de lado el pacto, ¿qué ocurre? Caen por la mentira y la obra de Satanás. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en el Antiguo Testamento? ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos y darnos cuenta de una vida que nadie les enseña. Hay una vida de respuestas que no les enseñan a estas personas que están bajo esta influencia. ¿Por qué vienen las maldiciones? ¿Por qué el ser humano está así? Nadie lo conoce. ¿Qué dicen los psicólogos? ¿Qué dicen los filósofos? ¿Qué dicen los políticos? ¿Qué dicen los médicos? Bueno, todo es normal. Bueno, es que somos así. Empezamos a normalizar que el ser humano sea un ser tan cruel y tan bajo. Empezamos ya a normalizar que haya hambre, guerras, que haya violencia, que haya ese tipo de delitos. No pasa nada. Es normal, somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Génesis 3. ¿De qué te habla Génesis 3? ¿Por qué empiezan los problemas en el ser humano?
porque el ser humano pecó y se separó de Dios, pensando que así sería como Él. ¿Y quién le dijo esto? La mentira de Satanás. Otra vez, Juan 8:44. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Los deseos de vuestro padre hacéis. Él es padre de mentira. Y la mentira de Satanás nos ha separado del amor de Dios. Capítulo 6. Los gigantes que tantas cosas hacían, tan grandes, tan poderosos, tan capaces. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra? Ninguno hacía el bien. Solamente Dios puso los ojos en Noé, que era aquel justo que guardaba el pacto en su corazón. Capítulo 11. Vamos a hacer una torre tan grande que no necesitamos a Dios y demostremos lo grandes que somos, porque dicen que los hombres de la tierra se hicieron un nombre fuerte. Esos son los problemas del ser humano ahora. Y nadie lo ve, nadie se da cuenta, nadie entiende el problema espiritual del ser humano. Nadie entiende por qué hay tanta adivinación, por qué hay tanta idolatría, por qué hay tantos problemas espirituales. Eso lo vemos en Hechos 13, 16 y 19. Tenemos ahí los versículos rápidos para recordar, ¿verdad? Los capítulos. ¿Por qué había el procónsul, por qué tenía a su lado un consejero que le estaba haciendo esa influencia espiritual para que no pudiese entender el Evangelio? ¿Por qué nos encontramos en el capítulo 16 una chica que estaba de alguna forma esclavizada por personas con ese espíritu demoníaco que le ayudaba a adivinar? ¿Por qué en el capítulo 19 había una persona que nadie podía liberarle por los problemas espirituales que tenía? Porque decía ese espíritu que yo no conozco a vosotros, yo solamente conozco al nombre de Jesucristo y conozco a Pablo, que es el que tiene el nombre de Jesucristo. Todos los problemas que hay en el mundo la gente no los entiende. Son esas ataduras en las cuales está el ser humano. Hijos del diablo, el problema de idolatría, la gente sufriendo por problemas físicos, mentales y espirituales. Es al final el infierno. Y número 6, y la última, ¿cuál es? La siguiente generación. ¿Dónde va la siguiente generación? ¿Dónde van las siguientes generaciones? Mirad un poquito el Festival de Eurovisión, mirad un poco la gente que canta y que no canta. Al final, ¿qué es? Es un ejemplo y es intentar mostrarle al mundo, mostrarle a los jóvenes y a las siguientes generaciones que eso es lo correcto y eso es lo que está bien. Cuando lo veáis, lo entenderéis en muchos aspectos. Nadie comprende lo que es el pecado. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la única respuesta. Es que es lo único que necesitamos en nuestra vida. Cuando nosotros vemos espiritualmente el mundo, vemos que hay un problema espiritual, pero vemos que aquí hay una respuesta espiritual. Solamente aceptando y creyendo el nombre de Jesucristo, yo salgo de ahí. Es la única forma, es el único camino. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Lo que hemos leído antes, la ley del pecado y de la muerte, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos han pecado, merecen la muerte. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de Romanos 3:23 y me da la respuesta. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué es lo que muestra Jesucristo? Lo hemos dicho esta mañana ya. Su amor. Eso es lo que Dios demuestra. Su amor. Si no fuese por el amor de Dios, yo estaría ahí. Yo estaría ahí. Y al igual que nosotros, padres, tíos, abuelos, tenemos amor para con los niños, para perdonarles los errores, para perdonarles sus cosas y para tratarles con ese amor y ayudarles a mejorar. Si fuésemos severos y rectos, ¿qué haríamos? Un error y se acabó. ¿Pero qué hacemos? Ay, es niño, no entiende las cosas, es complicado. Venga, pues vamos a tener paciencia. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos amor.
y podemos aguantar lo que a otro niño a lo mejor no le aguantaríamos. ¿Pero por qué? Porque es mi hijo. Y yo a mi hijo le aguanto todo. Al hijo del vecino, no. Al hijo del vecino, si viene a mi casa y me rompe algo, pues hombre, es un niño, tal, hay que entenderlo, pero a lo mejor le digo, vete con tu madre. Pero a tu hijo, ¿qué le vas a decir? Me enfadaré, me cabraré, pero al final, pues no pasa nada, hijo. Pues ya está, pues se ha roto, pues se ha roto. Ahora, ¿cómo lo vuelvas a hacer? No, tampoco. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Cómo es Él? Es fiel y es justo para perdonar los pecados. ¿Qué ocurre con el hijo pródigo? ¿Cuál es el corazón del padre? ¿Has metido la pata? Sí. Mucho, mucho. Y ahora vienes con el rabo entre las piernas como un perrito queriendo que restaurar lo que tenías antes porque te has dado cuenta que donde mejor estás es aquí. ¿Ahora qué hago contigo? Pues te hago una fiesta porque estoy feliz de que mi hijo esté conmigo. ¿Por qué? Porque su padre tiene amor por su hijo. Y el amor lo puede perdonar todo. Así que tenemos que ver esto de una forma espiritual. Si Dios tiene el amor para perdonarnos a nosotros, nosotros también tenemos que tener, aunque sea un poco de ese amor, para ver a la gente que está a mi alrededor de la misma forma. Si Dios nos ve a nosotros como niños y como personas pecadoras que estamos siempre metiendo la pata, y vamos a ser sinceros, siempre metiendo la misma pata en el mismo sitio, porque somos así, nosotros no vamos a ser capaces de darnos cuenta de los problemas de la gente de nuestro alrededor, de dónde están espiritualmente, de quién es aquel que les gobierna. No vamos a tener amor por llegar a esas personas y decirles, ¿hay una respuesta en tu vida? Pero cuando tengamos que hablar con ellos, ¿de qué respuesta les vamos a hablar? No, porque la iglesia es muy buena. No, es que mi pastor no. No, es que la religión nosotros no. Cristo es la única respuesta. Así que cuando prediques el Evangelio, predica solo el mensaje de Cristo. Lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Cristo puede hacer en la suya, pero al final el punto central es Cristo. Si no hay mensaje de Cristo, no hay evangelismo. Si no hay obra de Cristo, no hay nada. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? La celestial. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué soy un hijo de Dios? Otra vez, porque yo he aceptado su nombre y he aceptado a Jesucristo. Entonces, como yo tengo la ciudadanía del reino de los cielos, ¿qué voy a temer en esta tierra? ¿Cuál va a ser el temor y la inseguridad que yo voy a tener en este mundo? Es el mensaje que ya desde Hechos 1:3 Jesús le está remarcando otra vez a sus discípulos, que ya lo ha hecho durante todo su ministerio, hablando sobre el reino de Dios, y ahora, venga, es que ya os tiene que quedar claro porque yo ya me voy. Es el mensaje del reino de los cielos. ¿Pero dónde está el reino de los cielos? Está aquí, sí soy yo. Ya, pero tú te vas, pero ahí estará el Espíritu Santo en vosotros. Por eso cuando le recibáis vais a tener el poder para de verdad hacer la obra que yo tengo preparada, para que seáis los testigos. Es cuando en Hechos 19:8 Pablo entra en las sinagogas y durante un tiempo largo les está hablando sobre el reino de los cielos, que ya está aquí, que ha venido, que está estableciéndose en todo el mundo. Es nuestra respuesta. Es lo que nosotros tenemos que hacer en esta iglesia. Es experimentar que estamos en el reino de los cielos por cuanto tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y obra a través del Espíritu Santo. La iglesia de aposento alto tiene que levantar esos 3 tabernáculos, pero esos 3 atrios que Jesús esperaba ver cuando fue a Jerusalén.
y que no vio por cuanto lo tiró todo y empezó a criticarles a los demás? ¿Dónde está el lugar donde se levantan los remanentes? ¿No Jesús amaba a los niños? ¿No Jesús le recibía? Traerlos, dejarles que vengan. ¿Por qué? Porque suyo es el reino de los cielos. Tenéis que haceros como ellos, como pequeños remanentes que entienden, que valoran, que cuando tienen fe lo hacen de verdad. ¿No es lo que les estuvo transmitiendo Jesús a los discípulos? Cuando llega al templo, ¿qué es lo que no ve? Oye, ¿dónde está el lugar destinado para la multicultura? ¿Dónde se está dando el pacto de Dios a los extranjeros? ¿Qué pasa? ¿Se tienen que venir todos a hacer aquí? ¿Dónde está el lugar para que las 237 naciones puedan escuchar el pacto? No estaba ese lugar. No les estaba preocupando en absoluto. Bueno, como muchos les dejamos pasar y bueno, venga, pero tenemos que hacer la evangelización del mundo. ¿Dónde va la gente cuando tiene problemas? Al templo no iba, ¿para qué va a ir al templo? Si allí no te ayudaba nadie. El templo se había convertido en un lugar estéril, frío, el cual Jesús tuvo que hacer caer. Y al final, en el año 70, alrededor del año 70, quedó destruido. ¿Y los judíos entonces qué hacen? Ya no está el templo de Jerusalén, los romanos lo han destruido, ¿ahora qué hacemos? Recuerdan las palabras de Jesús, Juan capítulo 4, versículo 20 algo. ¿Qué es lo que dijo? Mira, ni Jerusalén, ni en Samaria, haz culto en espíritu y en verdad, yo soy el Mesías. Es lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, levantar esos 3 atrios, los cuales tienen que ser la respuesta para Parla y para el mundo. Para terminar, Mateo 10, del 40 al 42, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando nosotros vamos y estamos en el mundo, tenemos que recordar, somos embajadores de Cristo. Yo soy embajador y representante de Cristo. Y no es que yo tenga que ser quien haga la obra, pero nosotros tenemos un papel muy importante. Así que depende de cómo vivamos, de cómo hablemos, de cómo comuniquemos, así la gente va a ver a Cristo. Y no hablo de perfección. No tenemos que ser perfectos. Porque cuando tú ves a una persona que lucha por ser perfecta, lo notas. Se nota. Y además desagrada. ¿Por qué? Porque no es natural. No es natural, ¿no? ¿Nunca habéis visto una persona que quiere ser demasiado perfecta y decís tú, es que es desagradable porque no es natural esta persona? Sin embargo, nosotros tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestra vida de una forma natural. Y el Evangelio tiene que recorrer nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, y tiene que evidenciarse de una forma orgánica, no de una forma plástica. Por eso, no seamos perfectos, ¿vale? Porque además no lo vais a conseguir. Y cuanto más lo intentéis, la gente va a ver y os vais a caer. Simplemente experimenta el pacto de Dios y experimenta el Evangelio en tu vida de tal forma que la gente lo vea desde fuera. Es fácil y es sencillo. Disfruta del Evangelio, no tienes que hacer otra cosa. Disfruta de ser aquel que es un embajador y un representante de Cristo. Disfruta de vivir en ese reino y experimentar el reino de los cielos, que es tu respaldo. Experimenta y disfruta de la gracia de Cristo y sé lleno del Espíritu Santo. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Todo lo demás llegará después. Así es como vamos a hacer la evangelización del mundo, así es como vamos a conquistar Parla. Cuando nosotros podamos experimentar el Evangelio y la gente lo pueda ver a simple vista. Y termino otra vez con Romanos 3, 23 y 24, para que se nos quede estos versículos en la cabeza. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Señor y Padre, te queremos dar las gracias porque no es por obras para que nadie se gloríe, como dijo el apóstol Pablo, es únicamente a través de esta gracia que nace desde tu amor, que nace desde tu corazón. Tú, Señor, que nos amaste y nos ideaste, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo, nos amaste y nos creaste a tu imagen y semejanza, que además, aun habiendo caído, nos amaste y nos diste este evangelio, y aun siendo imperfectos, tú nos has amado y nos has llamado y enviado para hacer la evangelización del mundo. Queremos, Señor, corresponder con tu amor mostrándote el nuestro, dando nuestra vida por ti, dando nuestro tiempo, dando nuestro corazón, entregando a nuestras familias, entregando todo lo que somos, para lo que está en tu corazón, que es que no haya nadie que se pierda, mas que todos los que en ti crean a través de la obra de Jesucristo puedan tener esa vida eterna a tu diestra. Oramos en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo y en ese nombre también del Espíritu Santo. Amén.